Muy buenas noches, saludo cordial, bienvenidos a TV Salud, el programa de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. En la noche de hoy estamos grabando en los estudios del canal Univalle TV, en la sede de Meléndez de la Universidad del Valle. Pero bueno, en la noche de hoy hablaremos acerca de la ergonomía. ¿Pero qué es la ergonomía? Normalmente las personas piensan que simplemente la ergonomía es esa disciplina que estudia los lugares de trabajo para acondicionarlos según las necesidades de los trabajadores. Bien puede ser fisiológicas, anatómicas, psicológicas, para que el trabajador esté en un estable ambiente a la hora de hacer su labor. Pero hoy en TV Salud veremos que la ergonomía es mucho más que eso. La noche de hoy, Kelly no nos está acompañando, pero va a ser nuestra encargada reportera para presentar las notas que tenemos durante todo el programa. Y sin más preámbulos, presentaremos a los invitados de la noche de hoy. Tenemos al profesor Juan Carlos Velázquez Valencia. Él es el coordinador del doctorado de ergonomía de la Facultad de Salud. Él es médico y cirujano de la Universidad Tecnológica de Pereira, magíster en medicina de trabajo de la Universidad Autónoma Metropolitana y doctor en Ciencias Técnicas y Ergonomía del Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría. Profesor, bienvenido a TV Salud. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los oyentes que nos acompañan hoy en este programa donde vamos a hablar de lo que nos apasiona, que es la ergonomía. Así es, profesor. Y también tenemos a la docente de la Escuela de Rehabilitación Humana, Lesbi Gómez Salazar. Ella es fisioterapeuta, magíster en salud ocupacional y doctor en ciencias biomédicas. Además es investigadora en los campos de biomecánica y, por supuesto, de la ergonomía. Profesora, bienvenida a TV Salud. Muchas gracias, Mateo. Un placer estar acá y poder compartir con todos algunas cosas sobre este campo que como decía Juan Carlos, nos apasiona. Así es, y lo bueno es que podemos hablar de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona, y va a estar una charla muy agradable. Entonces, para comenzar, no puede faltar nuestro Vox Pop. Tenemos a Kelly. Ella está en la sede de San Fernando de la Universidad del Valle y le está preguntando a todos los estudiantes, funcionarios y profesores cuál es la aplicación práctica de la ergonomía. Kelly, nos vamos contigo. Hola Mateo, estamos aquí en la sede de San Fernando de la Universidad del Valle y le preguntaremos a algunos de los integrantes de esta comunidad cuál es la aplicación práctica de la ergonomía en la vida cotidiana. Pues yo creo que tener una buena higiene postural nos ayuda a evitar la aparición de dolores, a evitar tensiones musculares y eso nos puede llevar a tener una mejor disposición para desempeñar nuestras labores diarias. La ergonomía es muy importante a la hora, por ejemplo, en nuestro lugar de trabajo, tener una buena iluminación o tener un sitio en el que realmente nos podamos concentrar, nos va a ayudar muchísimo a tener un mejor desempeño. Como principalmente sería el manejo del estrés y conllevar el peso de las actividades a las que estamos expuestas y como segundo utilizar métodos o técnicas y herramientas que nos faciliten a llevar un mejor desempeño, un rendimiento laboral. Bueno, es muy importante porque nos permite, desde lo que sé, ¿no? Nos permite entender cuál es la mejor forma de hacer las adecuaciones para que una persona desempeñe una actividad o una ocupación en su cotidianidad. Muchas gracias, Kelly. Eso fue lo que pensaron algunos integrantes de la comunidad del campus de San Fernando. Para empezar, profesores, yo antes no sabía qué era la ergonomía. Profesor Juan Carlos, cuénteme qué es la ergonomía como tal. Bueno, la ergonomía es una disciplina científica inter y transdisciplinar. ¿Qué hace fundamentalmente la ergonomía? Estudia las relaciones, las interacciones entre los humanos y los sistemas, los artefactos, los equipos, los procesos, las relaciones entre los humanos en lo que se refiere a la actividad humana, no solamente en el trabajo. La ergonomía inicia en los procesos productivos, sin embargo se va desarrollando, se va transformando y ya aplica todas las áreas donde hay actividad humana, donde los humanos nos desempeñamos. Entonces, en el transporte público,
la ergonomía es muy importante porque tiene que ver con el diseño de las rutas, el diseño inteligente de cómo se mueven los usuarios, el diseño mismo del equipo, del bus, el diseño de las sillas, el diseño de cómo se transportan las personas, los ancianos, las mujeres en embarazo, los niños, cómo es la mejor forma de hacerlo, etc. En la casa, cómo debe estar distribuida la casa en términos de las facilidades para hacer las cosas, la cocina, el dormitorio, los baños y por supuesto el trabajo. ¿Cuál es la mejor forma de organizar el trabajo, los turnos? ¿Cuál es la mejor forma de incorporar a las personas al trabajo? ¿Cómo deben ser las dimensiones de los puestos de trabajo? ¿Cómo se debe interactuar desde lo psicológico para que no se comprometa la salud mental del trabajador? ¿Cómo facilitar las decisiones en el trabajo? Todo esto lo hace la ergonomía. De modo que es muy interesante porque implica no solamente una disciplina, sino muchas disciplinas interactuando, y no solamente el conocimiento, entre comillas, de los ergónomos o de los científicos de estas disciplinas, sino también de los usuarios, de los trabajadores, de las poblaciones, de las diferentes culturas, que es muy importante considerar no solamente para diagnosticar qué problemas hay, sino fundamentalmente para transformar. Ese es el principal papel de la ergonomía, transformar y transformar la sociedad desde lo más particular, más concreto, hasta lo más general. Claro, vemos que entonces no solamente hablamos de posturas de trabajo, cómo organizar el puesto de trabajo, sino que está en toda la sociedad y en todo lo que nosotros realizamos. Y muy importante, algo que dice el profesor, es que el punto de partida es ese usuario, es ese ciudadano, es esa persona del barrio. Y así podemos entonces como potencializar el ser humano desde el punto medio, como lo dice usted. Profesora, el doctor Juan Carlos nos hablaba acerca de varias disciplinas. ¿Qué disciplinas integran la ergonomía? Bueno, como ya lo mencionaba Juan Carlos, pues incluso más que una disciplina, a veces se le llama una interdisciplina, porque el conocimiento para poder llegar el logro de los objetivos que propone la ergonomía no le pertenece a un solo profesional. Entonces tenemos allí la ergonomía clásica, digamos, tiene 3 dominios: la ergonomía física, la mental, la organizacional, y en ese marco pues tienen cabida casi que todas las profesiones. Se necesita pues el personal de salud, que es el que tal vez las personas relacionan más con ergonomía, el médico, el fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, pero también se requiere la participación de psicólogos, de arquitectos, de ingenieros, ¿no?, de los diseñadores. Entonces es tal vez lo más valioso que tiene la ergonomía, que confluyen muchas profesiones, ¿cierto?, buscando siempre el bienestar de los individuos, la prevención de lesiones y de enfermedades y el aumento de la productividad, no solamente la productividad vista desde la parte empresarial, sino la productividad del individuo, asimismo también su comodidad y una mejor usabilidad de todos los artefactos. Yo creo que en resumen, lo que acaba de decir el profesor, la ergonomía ayuda a la calidad de vida de las personas, ¿cierto? Y vimos que no es solamente entonces del trabajo, sino también algo como en la cocina, en la casa del aseo, en la ciudad. Eso engloba muchas cosas. Pero bueno, ahorita necesitamos presentar la nota. Ya Kelly nos está esperando. Nos va a presentar la nota sobre el tercer encuentro latinoamericano de ergonomía. Kelly, ¿qué nos tienes por decir? Y en esta nota tenemos al profesor Esteban Oñate, quien es el director de la maestría de ergonomía en la Universidad de Concepción en Santiago de Chile, y es también estudiante del doctorado de ergonomía de la Universidad del Valle. Él nos hablará acerca del tercer Congreso Internacional de Ergonomía que se realizó en la Universidad de Concepción en Chile el pasado 16 al 19 de noviembre. Una gran celebración donde pudimos compartir, donde pudimos celebrar los 50 años y crear lazos más fuertes entre las distintas instituciones, entre distintas universidades y sociedades de ergonomía que nos visitaron, como la Sociedad de Ergonomistas Mexicanos, la Asociación de Ergonomía Argentina
y también la Sociedad Chilena de Ergonomía. Se pudieron establecer lazos de colaboración y también ir avanzando hacia convenios de colaboración entre distintas casas de estudio. Una de estas, bueno, es la colaboración que se va a empezar a implementar entre la Universidad del Valle y la Universidad de Concepción en el ámbito de la ergonomía, que esperamos que brinda muchos frutos para lograr intercambio de profesores y alumnos en pro de la ergonomía a nivel latinoamericano. Y pudimos contar con una conferencia magistral de cierre del doctor Juan Carlos Velázquez de la Universidad del Valle, que nos habló acerca de la ergonomía latinoamericana, y también nos pudo presentar el primer doctorado de ergonomía que él coordina y dirige. El trabajo en conjunto y las conversaciones, bueno, son muy similares entre nuestros países, entonces, por lo tanto podemos ir generando soluciones locales, pero que en definitiva también permitan a otras realidades dentro del contexto latinoamericano ir planteándose como soluciones a estos problemas comunes. Y continuando con el tema de ergonomía y ciudad, le preguntaremos al profesor Juan Carlos. Profesor, cuéntanos un poco más acerca de lo que tiene que ver la ergonomía en toda la estructura y planeamiento de una ciudad. Muy interesante, porque la ergonomía últimamente ha tomado este foco mucho más sistémico del desempeño humano en las ciudades. Por ejemplo, en el diseño arquitectónico, que tiene que ver con esto que mencionábamos antes de las barreras para las personas. Es pensar en construir sin barreras para todos, es pensar en toda la población, no solamente en un grupo de la población. En el transporte, es cómo hacer el transporte mucho más fácil para lograr un adecuado desempeño del transporte, diseñar bien las rutas, utilizar bien las áreas donde el transporte fluye, las diferentes formas de transporte, los programas de transporte y lo que ya mencionábamos de los equipos. También tiene que ver con el medio ambiente. La ergonomía últimamente se preocupa mucho por el medio ambiente y por la sostenibilidad con relación al medio ambiente. Es repensar esas relaciones entre los humanos, el medio ambiente y las comunidades. La ergonomía típicamente ha sido muy antropocéntrica, pero ya se está repensando otro tipo de relaciones con la ciudad, donde ya el humano deje de ser el centro, sino que se incorpore en otras formas de relación, pensando por ejemplo en el buen vivir, cómo el ambiente juega un rol fundamental, cómo diseñar las ciudades para que no sean contaminantes, cómo diseñar para reutilizar los productos. Por ejemplo, nosotros en Cali tenemos las gualas. Esas gualas requieren que se repiensen desde la ergonomía para que efectivamente cumplan su rol, no solamente como transporte, sino como hábitat. Las personas se comunican dentro de las gualas, cuentan parte de su vida, se conocen, interactúan. Entonces la ergonomía debe facilitar esos aspectos. Sí. Entonces ahí tenemos mucho trabajo para hacer. Por ejemplo, en Cali, con relación a ese tema en particular, como una forma de explicar en lo cotidiano en las ciudades cómo funcionaría la ergonomía. Profesor, en la planeación de ciudades vemos, por ejemplo, en Europa, en los países nórdicos, que están muy bien planeadas, que tienen todas sus estructuras, pero aquí en Latinoamérica y en el marco de lo que pasó en el tercer Congreso Latinoamericano de Ergonomía, ¿cómo se está adecuando o planeando la ciudad? Porque ya la ciudad está como está, pero ahorita necesitamos expandirse. ¿Cómo es ese proceso? Sí, digamos que uno de los aspectos que más se está cuestionando son las megaciudades. Y en América Latina es mucho más fácil hacerlo, es poder hacer una mejor planeación de cómo los ciudadanos pueden vivir. Por ejemplo, hay ciudades dormitorio. Entonces es reorganizar, por ejemplo, los centros de producción para que las personas vivan cerca de los centros de producción. No que una persona que vive en Yumbo le toque transportarse hasta el sur de Cali recorriendo más de 20 kilómetros porque allí está, o hasta Jamundí, por ejemplo, si trabaja en una empresa muy importante del sector de la industria farmacéutica, o viceversa. Si vive en Jamundí le toca transportarse hasta el norte de Cali, también recorriendo más o menos 20 kilómetros. Allí la ergonomía debe jugar un rol frente a cómo se redistribuyen, en este caso,
los escenarios de vivienda, producción y consumo. Cómo facilitar, por ejemplo, la integración de esos aspectos. Cómo lograr que por ejemplo, se cree una conciencia sobre cultivar, utilizar la agroecología para cultivar en las ciudades y cultivar en las casas desde una manera mucho más sana. Entonces, eso es muy importante en términos de la dimensión y la planeación de las ciudades. No solamente por la calidad de vida, sino por el costo que significa también esto, en términos de pensar el transporte, los tiempos, las necesidades, los costos reales económicos que implica toda esta forma tan desorganizada y caótica en que están las ciudades. Entonces, ese repensar la ciudad en esas condiciones relacionadas con la producción, relacionadas con el consumo, relacionadas con el hábitat, con las facilidades, solucionaría muchos problemas y no es tan difícil, no es tan complejo. Es llegar a acuerdos entre las empresas y cómo hacer para que sus trabajadores vivan cerca de donde tienen sus centros de producción o sus oficinas, cuando, por ejemplo, las empresas tienen varias sedes. Así es, profesor. Aquí reafirmamos lo que la ergonomía nos quiere mostrar, es el buen vivir, la calidad de vida, mejorarla. Profesora Lesbi, ahorita cuéntenos de la cotidianidad en el hogar, las personas cómo pueden desarrollar la ergonomía. Pues en este tema, dijéramos, hay bastante por hacer y también bastante por estudiar, ¿cierto? Es decir, de pronto como en el hogar, digamos, las labores muchas veces no son reconocidas como trabajo, entonces hay menos inversión en esa búsqueda de mejores herramientas. Sin embargo, pues cada vez ve uno mucho más variedad de utensilios, variedad de objetos que buscan facilitar la labor de las personas en el hogar. El problema es que también está mediado, dijéramos, por la comercialización. Entonces a veces venden los objetos, ¿cierto? Y los venden por la forma, por lo bonito que puede ser, pero queda de lado realmente la practicidad y la utilidad. Yo quería, por ejemplo, hablarte de la cotidianidad, tal vez en una población que requiere mucho, y es la persona con discapacidad, ¿no? Nosotros como Escuela de Rehabilitación Humana, pues nos interesa mucho estos temas. Y piensas de una persona en una condición sencilla que tenga una artritis reumatoidea, ¿no? Que tiene unas dificultades para asir objetos, incluso para desarrollar sus actividades de la vida diaria, cómo se baña, cómo se cambia, cómo hace esa interacción, requiere muchas veces no solamente la voluntad de la persona en hacerlo, sino también el desarrollo de aditamentos, herramientas, objetos que le faciliten precisamente el desempeño. Y eso es, por ejemplo, lo que hacemos como en sitios como el laboratorio que tenemos en la escuela de rehabilitación. Así es, precisamente, profesora, en nuestra próxima nota, Kelly nos presentará el laboratorio de tecnología de asistencia que se encuentra en la Escuela de Rehabilitación Humana. Kelly, continuamos contigo. Y en nuestra siguiente nota tenemos al profesor Alexander Agudelo, quien de profesión es terapeuta ocupacional y actualmente es el nuevo director de la Escuela de Rehabilitación Humana. Y nos hablará acerca de la utilidad e importancia del Laboratorio de Tecnología de Asistencia de la Escuela de Rehabilitación Humana. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Alexander Agudelo, docente coordinador del Laboratorio de Terapia Ocupacional. Dentro de ellos esta área, el área de Tecnología de Asistencia. Básicamente es el espacio donde los estudiantes de la Escuela de Rehabilitación Humana pues tienen contacto con equipos, materiales, herramientas propias de la elaboración de dispositivos y de ayudas técnicas. El énfasis principal de nuestro laboratorio es la tecnología de bajo costo y también tenemos un trabajo especial con estudiantes de terapia ocupacional en órtesis de mano, de miembro superior, y pues allí tenemos contacto con un material que se llama termoplástico. Son plásticos de baja temperatura que se moldean directamente sobre la mano de los usuarios. Así es que pues, este es un espacio donde el estudiante crea, diseña, prueba materiales, prueba herramientas y al final pues tenemos dispositivos
que ayudan en la adaptación del usuario en su contexto o de herramientas que utilizan en la vida cotidiana que son fundamentales para su participación ocupacional. Pues aquí en ese espacio básicamente los estudiantes de ergonomía podrían tener el espacio de interacción con elementos con los que la persona se relaciona de manera directa, sillas, mobiliario de manera general o herramientas de uso cotidiano, cucharas, herramientas de trabajo, martillos y todas estas herramientas que probablemente para un trabajador pueden ser comunes, aquí se pueden manipular y buscar las opciones de adaptación de la herramienta o del contexto, que también se hacen intervenciones en el contexto basado en el análisis de la situación particular del paciente. O sea, este puede ser el espacio en el que se dé rienda suelta a la creatividad y al estudio de la biomecánica del cuerpo. Y vemos la importancia que tiene este laboratorio no solamente en la escuela, sino en la región. Ahora vamos a hablar acerca de un programa que es pionero en Latinoamérica y es el doctorado en ergonomía. Profesora, cuéntenos acerca de este doctorado. Bueno, pues esta es una idea que surgió inicialmente desde la Escuela de Salud Pública de nuestra Universidad del Valle, a la cual se suman después la Escuela de Rehabilitación Humana y también un equipo de profesores de la Universidad Nacional de Colombia. En conjunto, pues trabajamos en la creación de este programa académico que ya se abre oficialmente en este año. Tenemos ya varios estudiantes internacionales, ya les comentará Juan Carlos, pero también es un programa, como decimos, interdisciplinar, en el que desde la Universidad del Valle participan varias facultades. La Facultad de Salud, que tiene su parte administrativa también, pero está la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Psicología, de Artes Integradas, Administración, dando esa posibilidad que los estudiantes se formen integralmente. Sí, y lo interesante de este programa, como tú lo decías bien, es pionero no solamente en América Latina, sino en el sur global. Es decir, y ha sido un modelo a seguir, por ejemplo, para los países del sur de Asia y de África. O sea, es un programa potente, por lo que ha dicho Lesbia, se ha construido en red. Y no solamente en red al interior de la universidad, con las diferentes facultades, sino en red con otras universidades de Colombia y en red con otras universidades de América Latina y de otros países del mundo que nos apoyan con sus profesores, con sus grupos de investigación. Y esto tiene que ver con el diseño del programa, digamos la ergonomía aplicada al diseño. Y en ese orden de ideas queremos repensar la ergonomía para América Latina. Porque lo que hemos hecho con la ergonomía en cierta medida es un poco transferir tecnología y transferir conocimientos de los países que tienen un mayor grado de desarrollo en la ergonomía como ciencia, como disciplina, como multidisciplina. Pero nos hemos dado cuenta que nosotros somos multidiversos, multiculturales, tenemos múltiples problemas, otras necesidades diferentes y tenemos que repensar la ergonomía para América Latina. Y uno de los grandes propósitos de este doctorado es comprender qué tipo de ergonomía necesitamos para nuestros países latinoamericanos y del sur global. Tenemos estudiantes de Chile, Uruguay, Perú, Ecuador, México, Colombia, y hay muchos estudiantes interesados o aspirantes interesados de otros países que cada vez ven más cerca esta posibilidad de hacer un doctorado de muy bajo costo, muy fácil acceso, porque Colombia es un hub y estamos geoestratégicamente ubicados, y con esta potencia que hemos desarrollado con las demás universidades de América Latina, de Colombia y nuestras facultades, pues es muy integrador. Y desde esta perspectiva estamos desarrollando un pensamiento latinoamericano en ergonomía. Así es, profesor, y precisamente en nuestra próxima nota, Kelly nos presentará el primer encuentro de ergonomía que se desarrollará en la Universidad del Valle. Vamos contigo, Kelly. Y tenemos al profesor Julio César Montoya, director de posgrados de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. Y nos va a hablar acerca del primer encuentro del doctorado de ergonomía que se realizará este 6 de diciembre en el auditorio Yvette Chatain de la Facultad de Salud. Como director de posgrado de la Facultad de Salud,
Me siento muy complacido por este primer encuentro académico de los estudiantes de la primera cohorte del doctorado en ergonomía, que se llevará a cabo el 6 de diciembre en el Auditorio Chatein a las 4 de la tarde. Esta primera cohorte de ergonomía es muy especial porque tiene estudiantes del suroccidente colombiano, tiene estudiantes de Uruguay, de Ecuador, de Chile, de Perú, y es un esfuerzo conjunto de la universidad. Esta es la muestra de que podemos actuar en la universidad como un sistema de posgrado, en donde optimizamos recursos, fortalecemos las capacidades de los profesores, de la infraestructura. Aquí ha participado la Facultad de Salud, la Facultad de Artes Integradas, la Facultad de Psicología. Todos los profesores están al mayor nivel de formación y están encaminados con el propósito de poder dar cumplimiento a la misión que nos trazamos con la formación de este programa, de formar profesionales al más alto nivel, profesionales con pensamiento crítico, con una visión sistémica, integradora, interdisciplinaria, que pueda dar soluciones innovadoras, que mejore la calidad de vida, opciones de sus proyectos de investigación o resultados de investigación con pertinencia al entorno, que mejore, que favorezca en un momento dado políticas en el campo de la ergonomía. Y se nos ha acabado el tiempo, pero antes de irnos, queremos preguntarle al profesor desde la ergonomía qué recomendaciones le puede dar al público en general. Yo pienso que lo más importante es que las personas desarrollen un pensamiento hacia la ergonomía, es decir, que miren qué aspectos de su vida cotidiana, como lo hemos mencionado aquí, de su quehacer en las comunidades, en los barrios, en el trabajo, inclusive en todas estas actividades que tienen que ver con ese saber tan importante que tienen la ancestralidad, por ejemplo, lo apoyen, lo aporten para construir un mejor vivir, para mejorar la calidad de vida, para mejorar el desempeño. Eso ya te permite empezar a visualizar qué cosas puedes transformar. Y por supuesto, pues tenemos nuestros programas en la Universidad del Valle que aportan a esas transformaciones y podemos rodear de todo este conocimiento que tenemos desde la academia para facilitar sus transformaciones en su quehacer, en su vida diaria. Entonces, esto es lo que podemos aportar desde la academia en construcción colectiva con las comunidades, con los usuarios, con los ancianos, con las embarazadas, con la población en condición de discapacidad, donde la Escuela de Rehabilitación Humana tiene unos proyectos bellísimos. Entonces, eso es lo que podemos nosotros decirle a las personas, que empiecen a desarrollar ese tipo de pensamiento y que sí, efectivamente la sociedad se puede transformar para vivir mejor. Yo diría que dejen salir el ergónomo que tienen dentro uno, la misma sapiencia que uno tiene le dice esto es bueno, esto no, y no dejarse llevar simplemente por las modas, por la propaganda, el consumo. Perfecto. Muchas gracias, profesores, por acompañarnos, por venir acá a TV Salud y pues compartir con todos los televidentes lo que es la ergonomía. Nos llevamos muchos aprendizajes, que desde el principio lo sabíamos que solamente estaba como inmiscuido en lo de la postura, en todos los puestos de trabajo, pero vemos que es mucho más y tiene que ver más que todo con la calidad de vida que podemos tener nosotros. Sí. Y a ustedes muchas gracias también. Nos vemos en la próxima emisión. Ya saben, todos los miércoles a las 7:30 de la noche. Hasta luego, chao, chao. Chao, gracias.